Eskerrik asko, sailburuak, egun on guztioi. Aste honetan ere egoera epidemiologikoari buruzko datu honekin hasiko dut nire gaurko agerraldia. Atzoko datuen arabera, 14 eguneko intzidentzia metatua 1.000 biztanleko, 111,69 dago. Ziu-oeen okupazioa maiatzaren hasieran 185 izatera iritsi zena, orain 45 da. Eta hildakoen datua basuena da udaz geroztik. Euskadi cuenta con una incidencia acumulada en 14 días por 100.000 habitantes de 111,79 casos. La ocupación de las UCI, que llegó a ser de 195 camas a primeros de mayo, se sitúa en 45. El dato de personas fallecidas es el más bajo desde el verano. Aún estamos lejos del escenario base de las UCI, de 219 camas, o de la aislada incidencia acumulada de 60 casos por 100.000 habitantes, pero seguimos avanzando y tenemos motivos para la esperanza. Ayer, 146 casos positivos y una tasa de 1,9%. 23 ingresos nuevos en planta y 45 personas en las UCIs. Azken txanpan gaude, borroka gogor hau irabazi behar dugu, atzera pausorik gabe. Azken 15 hilabete hauetan egindako ahalegina mantendu egin behar dugu. Ondo goaz eta hori hein handi batean txertaketa prozesuarengatik da. En Euskadi tenemos 1.065.157 personas con al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19, es decir, un 62,6% y un 42,3% ha completado la pauta de vacunación. La previsión de vacunas que tenemos para esta semana es de 141.570 dosis de Pfizer. Es la partida más numerosa que teníamos prevista hasta el momento. Ayer llegaron 71.370 dosis y otro tanto se espera para mañana miércoles. Además, está previsto que lleguen 23.900 dosis de AstraZeneca y que el jueves lleguen 6.200 de Janssen. Como saben bien, administramos todo lo que va llegando. De hecho, en estos momentos, Osakidetza continúa vacunando para primeras dosis al colectivo de edad entre los 49 y los 40 años y esta misma semana comenzará a ofrecer citas para personas menores de 40 años que se podrán vacunar a partir de la semana próxima. Además, esta semana también se comenzará la vacunación con segundas dosis para mayores de 60 años con AstraZeneca. Por otro lado, me gustaría indicarles que el colectivo de 50 a 59 años está prácticamente finalizado. Osakidetza ha llamado a aquellas personas que, por el motivo que sea, no habían atendido los mensajes enviados por Osakidetza para su citación. En cualquier caso, las personas entre 50 y 59 años que pudieran encontrarse en esta circunstancia tendrán abierta la web para solicitar cita o podrán dirigirse a Osakidetza para solicitar la vacuna llamando a su centro de salud y pulsando la opción de vacunación. Txertaketa aurrera doa. 1.075.157 pertsonek jaso dute gutxienez lehen dosia. Eta 42,3%ak burutu du txertaketa jarraibidea. Une honetan, Osakidetza 49-40 urte bitarteko kolektiboa txertatzen ari da. Aste honetan bertan ere, 40 urtetik beherakoei hitzorduak ematen hasiko gara hurrengo asteetara begira. Gainera, aste honetan, bigarren dosia emango diete 60 urtetik gorakoei AstraZenecarekin. Para acabar, me gustaría informarles que desde el Gobierno vasco seguimos trabajando para la completa puesta en marcha del certificado COVID digital de la Unión Europea. En este sentido, desde hoy será posible acceder al certificado mediante la opción telemática sin herramientas de firma electrónica. Es decir, la persona interesada deberá meter su número de tarjeta TIS, la fecha de nacimiento y el primer apellido.
Así, se le enviará una clave a su teléfono móvil que, tras introducirle en la aplicación de la web, podrá contar con el certificado correspondiente. Además, en relación con la prueba diagnóstica negativa, decirles que se está trabajando para que esta semana pueda estar activa esta opción, para la cual hemos establecido un sistema de cooperación entre los laboratorios privados de Euskadi, que serán los encargados de emitir este tipo de certificado. Estamos trabajando para llegar antes del 1 de julio ofreciendo este servicio de la mejor manera posible a la ciudadanía y les podemos decir que hasta la fecha se lo han descargado más de 52.000 personas en Euskadi, en concreto 52.068 personas. Eta besterik ez, eskerrik asko. Zuen esonetara gaude. Baia. Bai, Sagardu sailburuari galdetu nahi nion. Bueno, esan duzu, COVID ziurtagiria gaurtik aurrera beste modu batean ere lortu ahal izango dela. Bai, horrela da, gaurtik aurrera COVID ziurtagiria modu errazago baten bidez lortu ahal izango da. Lehen dakizuenez, sinadura elektronikoko tresnak behar ziren horretarako, eta gaur egun zure zenbakiarekin, zure jaiotza data eta lehen abizenarekin sartu zaitezke webgunean, horrekin jasotzen duzu kode bat zure mugikorrean, eta behin kode hori sartuta web horrian, eskuratu ahal izango duzu zure txertaketaren ziurtagiri hori. Beste galdera bat ere, gure bat txertaren inguruan, emaitza zehatzik jaso dezenez, 70 urtetik gorakoak zaio izango dituztera, 70 urtetik beherakoen kasua ez da berdina, ez dakit izango da jokatuko duen batzuekin besteekin txertoa ezin duzu. Lehenengo eta behin egin nahi dudana da eskertu ikerketa horretan, ensaio horretan parte hartu duten Euskadiko biztanle guztiei, bakoitzari. Benetan, eskertzekoa da haien eskuzabaltasuna. Horrelakoak behar ditugu eta uste dut hori balioan jarri behar dela. Ez bakarrik norberaren eskuzabaltasunagatik, baizik eta Euskadi herri bezala zelako eskuzabaltasunez jolasten duen, beste batzuentzako onuragarriak izan ditaezkeen ikerketa edo ensaguetan parte hartzerakoan. Hori lehenengo eta behin, eta aurrerantzean ere horrela jolastera animatzen ditut. Bestetik, gure bakek, bai, esan digu, dirudienez jaso dituzten emaitzak, behintzat momentura arte jaso dituzten emaitzak, ez dituztela haiek espero zituzten ondorio baikorrak, behintzat 60 urtetik eta gorakoentzat. Orduan, dirudienez, ikusten dutenez, hori zailagoa izan daitekela emaren aurrean baimena eskatu ahal izateko, gomendioa eman izan da, behintzat, 60 urtetik eta gorakoak txertatuak izan daitezan beste nolabaiteko txerto batekin. Hori dela eta Euskadin zer egin dugu, guk pasadan astian, pertsona bakoitzari idatziz email baten bitarte zuzendu gintzaizkion eta azaldu genizkion zein ziren momentu honetako datuak baita egoera. Eta horren ondorioz, hurrengo egunetan, haiekin telefonoz banan kontaktuan ipini, azaldu bakoitzaren egoera zein den eta guztiek izango zutela aukera txertoa jaso ahal izateko. Euskadin konkretuan, eta esaten dut Euskadin, bai, Biodonostia, bai, Biogurutzetan, Bizkaia, gauza berbera egiten dugulako, bestela izan ez zitekeen bezala, guztiei geldatu gara, edo akordatu dugu, aukera emango diegula, haiek jakin zer jaso duten, eta haiekin batera erabaki ahal izateko beste txerto bat jasotzearen aukera. Honek zer esan nahi du? Ez bakarrik 60 urtekoekin egingo dugula, baizik eta ensaio honetan parte hartu duten guztiekin. Era por terminar con este mismo tema, lo que estaba comentando con CureVac sobre los mayores y menores de 60. Yo lo primero que quiero agradecer es a todas y a cada una de las personas que se han presentado voluntariamente para participar en este ensayo en Euskadi. Creo que es una muestra más de la disposición, de la solidaridad
que como pueblo, no solo como personas individuales, sino como pueblo, se demuestra en Euskadi en la participación de aquellas investigaciones o iniciativas que puedan servir para un bien común. Por lo tanto, les animo a que mantengan ese espíritu abierto, a que mantengan esa solidaridad y que en futuras ocasiones también participen con la excelente respuesta que tuvo el llamamiento para el ensayo clínico de CureVac. CureVac lo que nos ha trasladado es que los resultados de inmunización, de porcentajes de inmunización que se han conseguido hasta el momento en el ensayo clínico, no en el de Euskadi, sino en el ensayo clínico de CureVac en su conjunto, no han sido los deseados, especialmente los porcentajes de inmunización para las personas mayores de 60 años. Es por ello que se ha dirigido a todos los institutos o entidades participantes en el estudio y nos ha invitado a que podamos ofrecer a las personas mayores de 60 años especialmente la posibilidad de inmunizarse con otra de las vacunas comercializadas y autorizadas por la EMA. En Euskadi hemos valorado la situación. Lo que hemos hecho ha sido, desde la semana pasada, en concreto el viernes pasado, remitimos una carta vía email a todas y a cada una de las personas participantes en el ensayo clínico, no exclusivamente a las mayores de 60, sino al conjunto de voluntarios y voluntarias, ofreciéndoles información respecto al proceso, informándoles de lo que la farmacéutica nos había hecho conocer y, a partir de esta semana, todos y cada uno de ellos, a través de una llamada telefónica, están siendo informadas de las circunstancias de cada uno de ellos. Esto es la apertura del ciego para saber cuál es la fórmula que han recibido y todas y cada una de estas personas también recibirán la oportunidad de poder vacunarse con alguna de las fórmulas autorizadas en estos momentos. David. Sí, consejera. Al hilo de la vacunación en Francia de ciudadanos vascos, me gustaría conocer, parece que se ha reactivado, son las últimas informaciones que nos llegan desde allí, en aquellos puntos en los que se había parado ayer. Me gustaría, si nos podría concretar dos cuestiones. Primero, la posición del Gobierno vasco. ¿Cuál es la posición, cuál es la opinión del Gobierno vasco respecto a estas personas o a personas que han recurrido a Francia para saltarse el turno? Y, en concreto, también me gustaría saber si hay algún tipo de coordinación con las autoridades francesas o con el Ministerio para hacer frente a este problema y, en todo caso, ante la posibilidad de que haya ciudadanos que en un momento dado se puedan quedar sin segunda dosis o que incluso no puedan acceder a un certificado de vacunación, si el Gobierno vasco va a actuar subsidiariamente. Lo primero, decirles que tengo la misma información de la que disponen ustedes, porque hemos tenido conocimiento de ese inicio de vacunación a través de los medios de comunicación o incluso a través de algún usuario o usuaria cercano que se ha hecho eco de la misma. Lo segundo, que es una opción libre de cada uno el decidir ir al territorio francés para recibir esa segunda dosis, pero que nosotros oficialmente como sistema de salud no tenemos ninguna información al respecto. Además, saben bien ustedes pues, que eso es algo que forma parte de los ministerios correspondientes, que es quienes entendemos nos tendrían que haber hecho conocedores de esta circunstancia, tanto el Ministerio de Sanidad del Gobierno español como el Ministerio de Sanidad francés. Nosotros mantenemos en la zona fronteriza relaciones entre representantes de del Departamento de Salud y del Ministerio francés, pero saben bien ustedes las competencias en materia de salud exterior y en materia de relaciones exteriores que están en manos del Gobierno central. Con esto, Francia lo que ha establecido es un criterio para la vacunación distinto al que se ha estado llevando y al que se sigue llevando en Euskadi y, además, en el conjunto del territorio español, en el cual la vacunación se establece por el mayor riesgo de contagio y ese mayor riesgo es el de la edad. No sé, porque las últimas
las últimas noticias al respecto es que esa vacunación había sido suspendida. Ahora vuelven a aparecer algunas noticias en las que dicen que vuelve a reiniciarse, y también decían que está garantizada que el proceso de inmunización vaya a ser completo al otro lado de la muga. Como les digo, dispongo de la misma información que ustedes. Para nosotros, lo más preocupante al respecto es que no tenemos una información de garantías para poder responder a las dudas que ahora les surgen a esos ciudadanos o ciudadanas que han tomado la opción de cruzar al territorio francés para su vacunación, pero tampoco podemos responderles respecto a cuál va a ser la postura de las autoridades francesas en los próximos días, ni para la emisión de los certificados, porque los sistemas de vacunación, los registros de vacunación en los países europeos no estaban pensados para esa situación. En todo caso, le pedía su opinión. ¿A usted le parece normal que haya ciudadanos vascos que para poder vacunarse, digamos, recurran a otra sanidad distinta en otros países para poder tener la vacuna que, digamos, por turno no les corresponde aquí? Yo lo que ustedes bien saben es que he manifestado en más de una ocasión que nadie en Euskadi va a quedarse sin vacunar en tanto en cuanto tengamos disponibilidad de dosis, que el calendario vacunal y la estrategia de vacunación en Euskadi está resultando ser efectiva y que en función del número de dosis recibidas se ve claramente cuál es el avance que hemos conseguido en la vacunación de todo el grupo, en la vacunación de las personas que por encima de 1 millón ya han recibido al menos una primera dosis y que por encima del 42% han completado su pauta vacunal. Ese es el mensaje que yo le lanzo a la ciudadanía en todo Euskadi. Pero yo le estoy preguntando por el hecho concreto de acudir a Francia a vacunarse, personas que no les corresponde en Euskadi. Por ese hecho concreto le pregunto. Es una decisión individual. David Llorre, Barkatu y Rioja. Sí, consejera, yo quería insistir también con el tema de Francia. ¿Usted recomendaría a los vascos no acudir a Francia con ese mensaje concreto? Y también le quería preguntar por otras cuestiones. Ha mencionado que los datos de letalidad están en los niveles más bajos. No sé si podría concretar qué datos tienen o qué datos de evolución manejan para afirmar esto, y si tienen actualizadas la situación de las variantes Delta y Epsilon conforme a los datos que dio el pasado viernes en esta misma sala. Respecto a la primera pregunta, yo creo que ya les he respondido. Es una decisión individual y nosotros en Euskadi lo que tenemos es un calendario vacunal en el que estamos facilitando la vacunación ordenada de la ciudadanía en función del riesgo que se ha establecido como el indicador para la priorización de la vacunación, y así lo venimos haciendo en los últimos meses, y ese es el de la edad. Respecto a la situación o el número de casos en estos momentos de variantes, pues los datos son de 641 casos de brasileña, 166 de sudafricana, 13 de nigeriana y 79 de India o Delta, como usted concretamente ha señalado. Como ven, sigue habiendo una evolución contenida de las mismas. No hay por el momento un paso de ser una variante de interés a una variante de preocupación, y según los datos que tuvimos la semana pasada en el Consejo Interterritorial, también a nivel del Estado se mantiene así, del Estado español. Otra cosa bien es que, como siempre les decimos, tenemos que estar muy atentos a cuál es la evolución, así lo hacemos diariamente. ¿Por qué? Pues porque ya vivimos esa sustitución de la cepa original o cepa salvaje por la británica. Y lo que es más importante aún, estar atentos también a ver cuál puede ser la influencia de ese cambio a la mutación Delta. Lo hemos comentado más de una vez en esta misma sala, que los virus tengan mutaciones es algo habitual. Lo importante en sí es saber cuáles son las características de esa mutación, saber si eso tiene influencia
en la velocidad de la transmisión o incluso si eso puede tener una incidencia respecto a la inmunidad adquirida naturalmente o a través de las vacunas. Por el momento, como ven, estamos en una situación de estabilidad y sin novedades al respecto. Respecto a la letalidad, pues me gustaría decirles que es cero, espero que llegue ese momento, pero por el momento lo que sí les puedo decir es que si la semana anterior fue de 21 fallecimientos, hace 2 semanas, perdón, la siguiente fue de 14 y esta última semana pasada han sido 9 los fallecimientos provocados por la COVID-19. Iparraldeko txertaketari lotuta, pixka bat, jaurlaritzak zilegi ikusten ote duen herritarrak ara txertoa jasotzera ara joatea, hemengo zerrendak saltatuta eta bar, eta esaten zen duen informazio zuzenik ez duzuela jaso, ez dakit koordinaziorako bilerarik aurre ikusita edo baduzuen edo eskatu duzuen bilerarik, eta ze gertatzen den herritar hauen COVID ziurtagiriarekin. Eta gero beste gai bat, jakin dugu edo heldu zaigu txertoa jaso duen pertsona bat larri dagoela ospitalean, zainketa intensiboen unitatean, ez dakite hori konfirmatzeri baute duzun edo? Azkenengotik hasiko naiz eta ez daukat inolako berririk hori baiestatzeko edo deseustatzeko. Eman dizkizuedan datuak dira azken momentu hauetan ditugunak eta nik dakidalarik ez daukagu horrelako larrialdirek irekita. Izan daiteke azken momentuko gauzaren bat izatea eta nik ezagun ez izatea, baina behintzat ni hona sartu naizenean ez dut horrelako berririk izan. Frantziako txertaketari dagokionez, esandakoa, hor erabaki individualak egon dira, norberaren erabakiak izan dira, eta hor badaude orain guk ezin ditugun erantzun galdera batzuk. Zinek esan didazun bezala, ziurtagiria lortu ahal izango duten, edo itxordua eman ahal izango zaie. Ez baldin badugu osasun sailetik egin horrelakorik, ez baldin badugu jaso inongo informaziorik ez Espainiako ministeritzatik, ez Frantziako ministeritzatik. Lehen aipatu dizuegun bezala, dakiguna, erabideetatik edo gure urkoengatik jakin izan dugu honek buruz. Berriro ere esango dut, gure mezua argia da Euskadin mundu orok jasoko du, txertoa eta tosen heinean ematen baititugu, eta gaur bertan, aurreratu dugu, 49 bitarteko pertsonak txertatzen ari gareala eta datorren astea eta hurrengoetarako hasiko garela aste honetan bertan 30 urteko tarte hori ere deitzera, ezta? 19, 30 urteko tarte hori ikusten da badaukagula estrategia bat, txertaketa estrategia bat, txertaketa estrategia horren irizpidea arrisku larritasun irizpidea da osasunetik ikusita, hau da, adinarena. Horrela jarraitzen dugu, eta arintasunez jarraituko dugu txertoa dauzkagun heinean. Buenas. Al hilo de las edades, de la misma manera que se plantea vacunar a los chavales de 12 a 15 años en septiembre, a 18, perdón, ¿no se plantea también una vacunación a los jóvenes un poquito más antes, visto lo que está pasando en Iparralde? Mucha de la gente que va es jóvenes que quieren ir a estudiar al extranjero, que tienen planes y que necesitan certificados y vacunaciones. Mire, la estrategia de vacunación, por un lado, corresponde a unos criterios de riesgo de salud, de riesgo sanitario. Y así lo han venido haciendo desde que comenzamos priorizando la vacunación en las personas más vulnerables, que eran las personas mayores y con discapacidad que estaban residenciadas. Las personas que los cuidaban, el personal sanitario que nos garantiza a todos el cuidado de nuestra salud. Y así ha venido siendo. En todos esos colectivos también se han dado circunstancias individuales o particulares que para cada una de las personas que los sufrían eran prioritarias respecto al colectivo.
pero dése cuenta que nosotros lo que tenemos que garantizar y organizar es la vacunación de toda la comunidad de Euskadi. Y como le digo, los criterios de la estrategia son en estos momentos y han venido siendo los del riesgo para la salud. Respecto a la vacunación en el colectivo de 12 a 16 o 12 a 18, que hay los dos planteamientos, nosotros fuimos los primeros en plantear en el Consejo Interterritorial que se valorara ante la incorporación de nuevas vacunas la posibilidad de que de cara al curso que viene se pudiera pensar en que tal vez era oportuno que esos grupos que tienen un mayor número de interacciones sociales, que además han superado con nota de verdad y también es de felicitar todo este año de docencia presencial en Euskadi, pues el año que viene, en septiembre, lo hicieran con la mayor de las garantías. Es un tema que por el momento sigue siendo un tema que está en estudio. Estamos trabajando con distintos escenarios, pero hoy por hoy la estrategia de vacunación sigue teniendo un criterio de priorización, que es el de la edad. Una decisión libre tienen que tener toda la información. Entonces, quería saber si personas que acudan a Francia a vacunarse no tienen finalmente garantizada la segunda dosis, son vacunadas y no tienen garantizada la segunda dosis, ¿Euskadi les va a garantizar esa segunda dosis? Yo tengo que responderle por el inicio de su pregunta, que quienes vayan tengan toda la información. Las personas que han decidido ir a Francia será porque disponen de información al respecto. Yo no se la puedo facilitar porque no la tengo, no la tenía y esa decisión ha sido, entiendo, en base a lo que ya conocían. Y ante esa circunstancia, que se pueda dar ese contratiempo, ¿Euskadi garantizará la segunda dosis? Le vuelvo a decir que las personas que han tomado esa decisión lo habrán hecho, entiendo yo, conocedoras de cuáles son las circunstancias de ese proceso de vacunación que se les ofrece. Yo lo he leído como usted, o tal vez ustedes lo han escrito, yo lo he leído los medios de comunicación, que les habían dicho que van a tener acceso a esa segunda dosis. Yo lo desconozco. Y quería hacerle otra pregunta. ¿Tiene ya alguna fecha de cuándo se podría recuperar la atención presencial en la atención primaria? Vamos a matizar un poco primero la pregunta. ¿Hay atención presencial en la atención primaria? Si quiere, le matizo yo la pregunta. La atención en la atención primaria, ¿cómo era antes de la pandemia? Pues progresivamente, como está siendo todos los procesos de desescalada, en la medida en que va mejorando las circunstancias de la pandemia y los resultados, los indicadores de la pandemia. Es algo que ya iniciamos en el mes de octubre, que llevaba un buen ritmo, que lamentablemente tuvimos que volver a paralizar, pues porque ustedes saben bien cuál ha sido el transcurrir de los últimos meses y que en la medida en la que vamos cambiando de escenarios también en nuestros servicios hospitalarios, que vamos teniendo nuestras capacidades quirúrgicas y asistenciales hospitalarias al 100%, como saben bien que hemos ido recuperando, también se va trasladando en la atención primaria, lo cual no quita para que cierto tipo de consultas o atenciones se puedan hacer también por otros medios que han aparecido a lo largo de la pandemia con mayor intensidad. No creo que tenemos en estos momentos que pensar que la atención telefónica, por ejemplo, incluso más adelante una telemática, no tengan en un servicio de salud cabida. Otra cosa bien es que no pueden ser sustitutorias de la atención presencial. No le quepa ninguna duda de que si alguien sabe de la necesidad, de la oportunidad de la atención presencial, somos el Departamento de Salud, es Osakidetza y sobre todo los y las profesionales que atienden en todos nuestros centros de salud. Recupero una pregunta que me ha quedado antes. Estos días se ha realizado un cribado en un colegio de Zalla. Se estudiaba si había posible relación con la variante Delta. Quería saber si se ha confirmado y cuántos positivos han salido de ese cribado. Sí, en ese cribado del colegio de Zalla, en educación infantil y primaria, se han llevado a cabo 177 PCRs entre el 15 y el 16 de junio.
Entre los casos iniciales y el cribado han sido 7 el número de positivos, entre los que sí hay algún caso de variante india, sí hay algún caso de variante británica, pero no hay una preponderancia de ninguna de ellas. Iker. Sí, quería preguntarle a la consejera si ha tenido la oportunidad de hablar con otras comunidades autónomas en las últimas horas, comunidades autónomas fronterizas también con Francia, como pueda ser Cataluña, y han detectado este mismo problema, estas mismas circunstancias que estamos viviendo aquí con Iparralde. Saben bien ustedes que el contacto entre responsables de salud de las comunidades es bastante continuo. Hemos estado hablando de algunos otros temas, hemos estado hablando del próximo Consejo Interterritorial, pero sí es verdad que este tema de la vacunación en Francia no ha salido en ninguna otra comunidad.